Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les comentamos que esta disertación va a tener intérpretes en lenguaje de señas. Vamos a contar con Claudia Franco y Tiziana Rey. Le damos la bienvenida al licenciado Gabriel Coppola, quien está disertando en esta ocasión en el marco del primer Congreso Virtual del Deporte y la Actividad Física y Recreación, abordando el tema factores contextuales que facilitan la participación de las personas con discapacidad en el deporte. Es un honor contar con el licenciado Coppola Gabriel, quien posee trayectoria en licenciatura en Educación Física, docente universitario, finalizando su maestría en Gestión de la Educación Superior y realizando maestría sobre Actividad Física y Deporte. Él es atleta del Seleccionado Nacional de Tenis de Mesa adaptado y participará de sus terceros Juegos Paralímpicos en dicha disciplina en Tokio post-pandemia. Actualmente campeón panamericano en Lima 2019, logrando medalla de oro en el evento individual y medalla de bronce en la competencia por equipos. Les recordamos a todos y a todas mantener los micrófonos en silencio. Asimismo, les informamos que esta charla estará siendo grabada. Hola, Gabriel. Hola, Maxi. ¿Cómo están? Bueno, saludarte a vos, que es la referencia que tengo acá adelante en la pantalla, y con mi saludo a vos, saludo a todos y a todas los que están presentes en esta charla tan federal y que me da tanto orgullo poder ser parte. Como bien dijiste, a la hora de recibir la invitación y ser parte de este congreso, la idea era tratar de dejar un recorrido, ¿sí?, por el cual encontramos algunos factores que pueden facilitar la participación de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte. De alguna manera, mi vida ha tomado ese rumbo, de acuerdo a que desde muy chiquito me gustaba hacer deporte. Mi ilusión era poder ser el 9 de la selección argentina, pero hubo cambios en el plan de vuelo, y a causa de un accidente por el cual tengo que utilizar una silla de ruedas para poder moverme, para poder deambular de alguna forma. Ese plan de ser el 9 de la selección se convirtió hoy en todo lo que vos contaste en el currículum. Vamos a dejar esto pendiente, porque de acá vamos a desprender una parte de lo que tenía pensado para contarles, y me gustaría poder, a través de una filmina, como dice nuestro presidente, enseñarles un poquito qué son los factores contextuales y de alguna manera entenderlos para poder mejorar esta situación en la cual todos aquellos que tengan una discapacidad puedan acceder al deporte. No voy a hablar en lenguaje inclusivo, pero lo tengo muy presente y prefiero por ahí, para facilitar el lenguaje, seguramente me van a escuchar utilizar el todos como para poder generalizar, pero sepan que lo tengo presente. En este sentido, les preparé una pequeña presentación. Yo represento a la Federación de Profesionales del Deporte Argentino, soy asesor dentro de este espacio en el cual distintos actores que conforman el deporte argentino se reúnen para buscar estrategias de la mejora de los mismos. No sé quién es, no te fijes. Así que acá en la presentación les dejo las redes sociales, tanto mías como las de la Federación. Bueno, esta era una pequeña presentación que ya hizo Maxi sobre mí, y ahora le presento 4 imágenes. ¿Sí? 4 imágenes que todas son distintas entre sí, pero de alguna manera se unen en un concepto, en una manera de pensar, que tienen que ver y guardan relación con la imagen del cuadrante inferior derecho, en donde hay personas que están en silla de ruedas. Les grafico, les verbalizo un poco
qué es lo que yo veo en las imágenes. Veo una pizza de jamón y morrón, mozzarella, que en este horario por ahí a algunos les estoy haciendo mal. Del otro lado, a su derecha, tenemos una imagen de un superhéroe, Superman. En el cuadrante inferior izquierdo hay unos envases de diferentes tamaños con sus respectivas tapas, y en la imagen derecha inferior hay tres personas veo en silla de ruedas, y conozco el marco en donde se tomó esa imagen, es el gimnasio de la Universidad Nacional de La Matanza, en donde aparentemente hay gente participando y ¿Qué haciendo deporte. pasa? En estas imágenes parecen que nada tiene que ver entre sí, pero les aseguro que una persona con discapacidad siente que se relacionan todas. ¿Por qué? La primera, la pizza es una pizza que la denomina mi pizzería del barrio especial, la especial de jamón y morrón. De esa manera, a veces denominan a las personas con discapacidad, especiales. A veces también nos consideran personas que tenemos capacidades diferentes, como las que puede llegar a tener Superman, que puede ser volar, la visión esa rayo láser, que se le ponen los ojitos rojos. Y también nos dicen que tenemos capacidades diferentes, y yo lo único que veo son envases que tienen capacidades diferentes. Estas terminologías son transversales y transversalizan la vida de las personas con discapacidad. Y están signadas, en realidad, en la manera en la cual tenemos y tiene la sociedad en ver a la persona que tiene una discapacidad, o a una persona con discapacidad. En realidad, estas terminologías están obsoletas. Tenemos que empezar a pensar que la manera de llamar a una persona con discapacidad, en primera instancia, tiene que ver con el nombre. Y tenemos que hacer referencia a la limitación funcional, a la afección que tiene la persona, ¿sí? Es necesario poder reconocer el resto de las capacidades. Una persona no es un diagnóstico médico, una persona no es una limitación. Entonces, lo que yo les propongo es poder empezar a ver a la persona como un ser integral, el cual, a la hora de tener que referirnos a su discapacidad, podamos mencionarla, pero reconociendo a la persona como un ser con todas sus capacidades, y no utilizar estos eufemismos que recién les contaba. Actualmente posicionados en el modelo social y de derecho de la discapacidad, que reconoce aquel individuo que tiene una afección que le produce una limitación, encontramos en la autora, yo se los presento acá en la filmina con el año y el apellido de Agustina Palacios, que es quien escribió sobre los modelos de la discapacidad, para que quien lo quiera buscar lo pueda encontrar. Ella describe 3 modelos, los cuales signan la historia de las personas con discapacidad, y esto que les contaba recién. Y en estos modelos, que son el de prescindencia, básicamente prescindir de la persona que tiene la discapacidad; el modelo médico y rehabilitador, que es asignarle una condición a la discapacidad, ¿sí? Asignarle un diagnóstico, una etiqueta, rotularlo y hacer un abordaje desde el problema; a un último modelo, que es el que estamos viviendo actualmente, que es el social de derecho, y que considera que la limitante se produce en la interacción de la discapacidad o la limitación funcional con el entorno. Vamos a poder posicionar nuestras prácticas como docente, y la mayoría de los que estamos acá estamos relacionados en el ámbito deportivo. Nos vamos a encontrar con docentes, profesores, entrenadores, dirigentes, que van a asignar sus prácticas o sus modos de operar desde este lugar, de estos modelos, ¿sí?
Por ejemplo, el modelo de prescindencia tiene que ver cuando excluimos o marginamos un alumno dentro de la clase. El modelo rehabilitador o médico es cuando el docente, el profe, el entrenador no puede ver más allá, ¿sí?, del diagnóstico del alumno, ¿sí?, que considera que por tener una amputación lo rotula a ese alumno y trata de mejorar esa situación. La práctica que nosotros tratamos de promover tiene que ver con la inclusión, ¿sí?, en donde la inclusión vamos a tomarlo a este modelo como que el entorno, ¿sí?, el entorno se ablanda, el entorno se pone amigable, el entorno se pone comprensivo de estas limitaciones e incluye y le permite a la persona con discapacidad poder desenvolverse de manera independiente y autónoma en un ámbito donde con el resto de los actores sociales, sus compañeros, los profes, los directivos, los entrenadores, los dirigentes, podemos convivir y podemos relacionarnos y ser todos distintos pero iguales, ¿sí? En este sentido, vamos a plantear nuestro posicionamiento para favorecer la actividad deportiva de las personas con discapacidad. Entonces, resignificamos el término de discapacidad. Consideramos hoy que el término de discapacidad es un término fluido, un término constante y cambiante, ¿sí? Estas condiciones que tiene el término de discapacidad tiene que ver con las limitaciones propias de la afectación que tiene el individuo y los apoyos que dispone del entorno. Entonces voy a tener mayor, o mi discapacidad va a tener mayor o menor incidencia según los apoyos que tengo del entorno, los apoyos que están disponibles para poder desenvolverme. Entonces, en este sentido voy a tomar una pequeña clasificación, ¿sí?, de la CIF, que es del año 2001, en donde ya se deja de etiquetar con un diagnóstico médico a la persona con discapacidad y se empieza a ver desde un lugar de la participación. Vamos a tomar el término participación como la relación de lo que puede hacer el individuo en un contexto social, ¿sí?, en sociedad, con el otro, con muchas personas. Entonces acá se desprenden tres términos: la estructura y las funciones corporales, que es la limitación que tiene el individuo; la actividad, que es lo que puede realizar el individuo, que es, por ejemplo, en mi caso, mi afectación, mi estructura y función corporal tiene que ver con que no puedo caminar, no puedo mover las piernas, porque tengo una lesión en la médula. La actividad que no puedo realizar es la de caminar, correr o saltar, ¿sí? Pero puedo utilizar una silla de ruedas y la puedo empujar. Entonces, la incidencia en la participación tiene que ver con que eso que puedo realizar, que es propulsar la silla, me permita, de la manera que yo puedo hacerlo, participar, ¿sí?, relacionarme con el otro, sociabilizarme, poder integrarme, ¿sí?, y llevar adelante una actividad. En esta participación vamos a encontrar que hay cuestiones que van a favorecer y van a aumentar la participación. Uno, les dije recién hace un ratito, tiene que ver con los recursos que van a facilitar esta participación, que tiene que ver con los apoyos. Después lo vamos a ver. Otra cosa que es muy significativa es la actitud que tiene la persona que tiene esa afectación. Otra cuestión tiene que ver, porque no solo los recursos facilitadores van a mejorar la participación, sino la disminución la menor cantidad de barreras, ¿sí? Y por otro lado, un marco regulatorio que acompaña toda esta cuestión, que a partir de ahora, les voy a contar, está regulado. Nosotros tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, del año 2006, en donde se reafirman los derechos humanos, ¿sí?, que ya estaban escritos del año 48, pero del año 1948 hasta el 2006 nos tuvimos que volver a poner de acuerdo en respetar los derechos de las personas con discapacidad. Esto se los dejo picando para que cada uno piense en casa
qué es lo que pasó desde el 48 hasta ahora, que tuvimos que hacer una convención para decir que las personas con discapacidad, por ejemplo, tienen derecho a la educación. Eso es otra charla que podemos llegar a tener. Toda esta mezcla, ¿sí?, de globos que yo tengo acá adelante y que les muestro, van a aumentar y van a favorecer la participación de los individuos. Los factores contextuales entonces van a ser los productos y las tecnologías, los apoyos, las actitudes, los servicios y el entorno natural. Por ejemplo, un producto y una tecnología es una silla de ruedas eléctrica que le permite a aquel que tiene una cuadriplejía poder desplazarse sin la necesidad que alguien empuje su silla, ¿sí? Los apoyos y las relaciones tienen que ver con aquellas personas que tienen una ceguera y un perro guía puede acompañarlo para poder desplazarse solo. La actitud tiene que ver con el entorno donde tenemos alumnos con discapacidad integrados, por ejemplo, en un aula ordinaria, y el resto de los compañeros ayudan y favorecen a que ese alumno se desenvuelva de manera autónoma en la escuela convencional, ¿sí? La actitud de los compañeros va a ser muy importante en relación a generar un entorno, un contexto que les facilite la participación a esa persona. Los servicios, sistemas y políticas son todos aquellos programas inclusivos que se proponen para que la persona pueda realizar actividades en cualquier índole, cualquier ámbito. Y los entornos son aquellos que, por ejemplo, en vacaciones, una persona que tiene una discapacidad quiere ir a una playa y esa playa tiene un espacio en el cual la persona puede acceder y puede disfrutar como cualquier otro de ese lugar. Entonces, los factores contextuales, ¿sí?, se dividen también en personales y ambientales. Los factores personales básicamente son aquellos que están sujetos a la persona, ¿sí?, que tienen que ver con la edad, con el sexo, con el estilo de vida, con la educación que tuvo este individuo, su formación, si trabaja, son todas las cuestiones que conforman a la persona. Y los factores ambientales son muy determinantes también en función de pensar al factor ambiental con el entorno en el cual se relaciona la persona con discapacidad. Y en este sentido vamos a ir de una unidad que es bastante primaria, que tiene que ver con la familia, con la escuela, ¿sí?, o con el club donde participa, para ir a un tipo de factor, ¿sí?, que es el factor social, en el cual ya sí la persona con discapacidad se encuentra inmersa en cuestiones sociales, ¿sí?, en el ámbito laboral, en la participación de un espacio deportivo, recreativo. Y en este sentido vamos a encontrar que estos factores, ¿sí?, estos factores contextuales, ante la misma discapacidad de una persona, o la misma dificultad, como podemos ver en estas dos imágenes, nosotros podemos tener dos personas con la misma dificultad, la misma afección, pero que funcionalmente van a ser distintas. ¿Y dónde está la diferencia? Miren la imagen. En una foto, el niño está siendo empujado, ¿sí?, con la silla de rueda, porque evidentemente el entorno, fíjense que está en el pasto, no colabora que él lo pueda hacer de manera autónoma. Sin embargo, en la otra imagen hay una persona empujando una silla de ruedas y como está sobre un terreno liso, un terreno que no tiene ningún obstáculo, ningún bache, la persona puede empujar la silla de ruedas de manera autónoma, solo, lo puede realizar. Hay un otro concepto que se llama autovalimiento. Entonces, ante la misma discapacidad tenemos distintos abordajes y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que todos somos distintos aunque tengamos la misma afección. En este sentido, ¿sí?, lo que tenemos que favorecer nosotros, ¿sí?, como actores principales en la vida de una persona que tiene una discapacidad es, dentro de todos estos factores que vimos recién, aumentar los facilitadores y limitar o eliminar los obstaculizadores. ¿Por qué? Porque los facilitadores mejoran
el desenvolvimiento, el funcionamiento de la persona, y los obstaculizadores o las barreras limitan el funcionamiento que tienen las personas en sociedad. Ahora, mi charla se llama factores contextuales que facilitan la participación dentro del deporte. Todo esto que vimos recién lo vamos a trasladar al deporte. ¿Cómo hacemos para que un individuo que tiene una discapacidad pueda participar? ¿De qué? Del deporte adaptado. ¿Qué es el deporte adaptado? El deporte adaptado es aquel deporte que va a realizar una persona que tiene una discapacidad. Y que no es deporte inclusivo, ¿sí? Porque la diferencia que hay entre deporte adaptado y deporte inclusivo es que el deporte adaptado solo lo practican personas con discapacidad y el deporte inclusivo lo practican personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Nosotros vamos a hablar del deporte adaptado. El deporte adaptado se da en el ámbito deportivo, ¿sí? Como saben, en la definición de deporte, yo tomé algo muy sencillo que es el juego reglado e institucionalizado es el deporte, que se da dentro de diferentes programas. Los programas pueden ser segregadores, paralelos, inclusivos, integrados. Por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo de esta situación, los programas segregadores son el club tradicional, donde hay fútbol, gimnasia deportiva y hockey, y el club en otro lugar, en otras instalaciones, de personas con discapacidad. Los programas paralelos son, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se dan en el mismo lugar, pero en tiempos diferentes. ¿Sí? Los programas inclusivos tienen que ver con que las personas con discapacidad y sin discapacidad participan de la misma actividad, y los programas integrados son aquellos donde la persona con discapacidad se tiene que adecuar a las reglamentaciones del juego que están jugando los otros que no tienen discapacidad, y modificando alguna que otra regla pueden jugar juntos. Esos son los programas en donde se dan los deportes. Otra de las características que tiene el deporte adaptado es que tiene características propias, ¿sí? Específicas en cuanto al reglamento, las adaptaciones reglamentarias, las cuales permiten que las personas con discapacidad puedan participar, el material, las adaptaciones técnicas y tácticas propias de cada deporte, y en esto tenemos muchísimo tiempo más para hablar, pero yo voy a tratar de hablar de algo más general, y la clasificación funcional, ¿sí? Que le permite a cada persona con su limitación y las secuelas de su problemática y lo que pueda hacer, ¿sí? Su funcionamiento, sus posibilidades, pertenecer a una categoría determinada donde juegue con otras personas que tienen las mismas capacidades que él y posibilidades. Todo esto conforma el deporte adaptado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Son los factores ambientales y personales que forman a los factores contextuales, y en este sentido, como docentes, como dirigentes o como actores que permiten que las personas con discapacidad puedan llevar adelante la práctica deportiva, incrementar facilitadores y reducir obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? Como docente, como profe, como entrenador, tengo que ser lo suficientemente crítico y responsable de aumentar estos facilitadores. ¿Cuáles son? Poder generar un espacio adecuado para la persona con discapacidad. En este sentido voy a pensar en un baño adaptado, una rampa que el vecino no la tape, el material adecuado para que la persona que viene a practicar el deporte pueda sentirse cómodo, pueda sentirse a gusto, esté ayornado a las posibilidades de esa persona, conseguir los recursos suficientes que me permitan poder realizar esto de la inclusión, ya sea a través de que comúnmente, se los digo por experiencia, el transporte público, por ejemplo, no está adecuado para que una persona
pueda desenvolverse de manera autónoma. Comúnmente dependemos de la buena voluntad del colectivero que nos sube por la puerta de atrás con la ayuda de otros pasajeros. Entonces, de alguna manera tenemos la responsabilidad de mejorar todo este tipo de condiciones. Son muchísimos los ejemplos que puedo llegar a dar. Pero lo que les quiero decir y quiero que les quede claro es que hay que incrementar todas esas situaciones o aspectos que faciliten la participación y tratar de reducir todos los obstáculos. ¿Cuándo es un obstáculo también? Un obstáculo es cuando también no hay políticas, ¿sí? O cuando nadie mira a su alrededor y ve que hay personas que también pueden realizar la práctica deportiva, ¿sí? Hacer la vista gorda y no ver al que tengo al lado también es un obstaculizador, por más que no sea tangible de alguna manera. No mirar al que tengo al lado también es una manera de actuar. Y que obviamente está relacionada con lo que vimos al principio, que tienen que ver con los modelos, ¿sí? Que asignan la historia de las personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, yo les propongo que hay personas que quieren practicar deporte, realizar deporte, y en el deporte adaptado vamos a tener 4 patas de una mesa en la cual tenemos que hacer hincapié. Les voy a mostrar el final, les agradezco por prestar atención a esta filmina y ahora me voy a volver a poner yo de imagen, voy a dejar de compartir, no los voy a aburrir más y les voy a contar desde este lugar cuáles son estas 4 patas que tiene esta mesa para favorecer la inclusión en el ámbito deportivo de las personas con discapacidad. La primera ya está y tiene que ver con las regulaciones y las normas y las reglamentaciones que están en nuestra Constitución y en nuestras reglamentaciones docentes que favorecen, obviamente, a la participación del alumno con discapacidad en la actividad. Otra de las cuestiones de esta pata para la inclusión en el ámbito deportivo de personas con discapacidad tiene que ver con la formación profesional, ¿sí? La formación docente. En este sentido, tenemos que ser muy críticos, ¿sí? De la formación que hemos tenido como docentes y pensar que en una universidad nacional hoy el 2%, ¿sí? Esto se los cuento porque estoy haciendo un trabajo de investigación, el 2% de las horas totales de la formación de un profesor de educación física, el 2% son 64 horas 64 horas en la mayoría de los profesorados universitarios, ocupa una materia, una asignatura que habla de deporte para personas con discapacidad. El 2% de la cantidad de horas totales de la formación de un docente. Es muy poquito. Después otra de las cuestiones tiene que ver con la mirada social, ¿sí? Con cómo ve la sociedad aquellos que tienen una discapacidad y quieren practicar deporte. ¿Acaso creen que están haciendo rehabilitación o que se están curando de una enfermedad? ¿O verdaderamente son deportistas? Esto es para pensar también cuál es la vereda que nos paramos y nos posicionamos. Y todo esto está obviamente relacionado con los modelos que les contaba al principio, que definimos un poquito los modelos que signan la historia de las personas con discapacidad. Otra de las patas, ¿sí? Que conforman la inclusión de la persona con discapacidad dentro del deporte, dijimos que tiene que ver con la accesibilidad. Y este es un punto que me gusta hacer un poquito más gráfico esta charla. La accesibilidad no garantiza la inclusión. La accesibilidad no garantiza la inclusión. Vos podés tener rampas, vos podés tener baños adaptados, vos podés tener un espacio, un estacionamiento para que la persona con discapacidad ponga su auto, pero eso no garantiza que la persona venga y practique y se desenvuelva de manera autónoma. ¿Por qué? Porque está supeditada a esto que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con facilitadores y obstaculizadores.
Si yo vengo y pongo mi auto y no tengo una discapacidad en el espacio donde está reservado para que una persona con discapacidad estacione, si yo pongo mi auto en la rampa donde la persona con silla de ruedas tiene que subir para poder acceder, si yo considero que es más cómodo el baño adaptado que los cubículos que le ponen a aquellos que no tienen discapacidad para ir al baño, y utilizo ese baño, yo tengo garantizada la accesibilidad, pero lo que realiza el que tengo al lado, lo que realiza el entorno, la relación que tiene la sociedad para con el colectivo de las personas con discapacidad, son los que me van a obstaculizar que lo pueda lograr o me van a facilitar que yo lo pueda hacer de manera autónoma e independiente. Entonces, muchas veces nos flagelamos diciendo que no hay una rampa, muchas veces queremos ir a pelearnos con todo el mundo, en pedir que pongan un baño, pero a veces tiene que ver mucho más que eso y tiene que ver con el respeto por la diversidad. Entonces, si empezamos a respetar y a reconocer estos espacios y a generar, obviamente, muchos más de estos facilitadores que permiten a la persona con discapacidad desenvolverse, vamos a garantizar que dejemos de hablar y de utilizar la palabra inclusión para hablar de convivencia, de convivir con nuestras diferencias. Y vamos a poder dejar de pensar en que todos somos iguales, para poder pensar en que todos somos distintos y que nos tenemos que hacer cargo y que tenemos que tener una mirada crítica sobre eso. Si somos todos distintos, respetémonos con nuestras diferencias y convivamos. ¿Sí? ¿Cómo relaciono esto con el deporte? De manera muy personal. Yo les dejé la historia cuando les presenté mi historia en el accidente que había cambiado los planes y el rumbo de mi viaje. ¿Se acuerdan? Yo les dije que soñaba con ser el 9 de la selección. Bueno, me fracturé la columna, tuve una lesión en la médula y tengo que empezar a utilizar una silla de ruedas. Seguí siendo la misma persona, aquel niño que le gustaba jugar al fútbol, seguía siendo amante de los deportes, pero no podía jugar a la pelota. Y el accidente no modificó esa cuestión, ¿sí? Sino que hizo buscar este plan alternativo. Este plan alternativo que estaba asignado por lo que me podía dar el entorno. Entonces, cuando volví a la escuela, lamentablemente, me quedé sin la clase de educación física, porque el profe no tuvo herramientas en su formación para poder incluirme o integrarme, lo que él decida, dentro de la clase de educación física. Y me acuerdo que me mandaban a hacer trabajos prácticos sobre los Juegos Olímpicos. Y yo nunca iba a poder ir a un Juego Olímpico. A lo sumo iba a poder ir a un Juego Paralímpico, porque llegar a un Juego Olímpico realmente hay que ser un atleta destacado, y con la dificultad de la afección que yo tenía, es casi imposible que vaya a un Juego Olímpico. Pero sí voy a poder ir a un Juego Paralímpico. Entonces es necesario que la formación de aquellos que están a cargo y son actores principales dentro de la inclusión y la participación, esto que hablábamos, como agentes dentro del entorno donde convive una persona con discapacidad con el resto de las personas. Y hay una necesidad que tiene que ver con que la formación y la adecuación de las estrategias es algo insoslayable, es un camino en el cual no podemos mirar para el costado. Yo les voy a contar cómo fue mi recorrido al deporte de alto rendimiento. Y lo voy a comparar con alguien que no tiene una discapacidad. Un chico que no tiene una discapacidad juega a la pelota, de ahí va a la sociedad de fomento, de la sociedad de fomento va a un club distinguido de Capital de Fútbol 5, de ahí lo llevan a un club de primera división que tenga buenas inferiores, de ahí un manager lo ve con condiciones
y lo lleva a un deporte de un equipo de primera división, pero que tenga mayor trascendencia. De ahí empieza a jugar en las inferiores o en la sub-20 de la selección, llega a la sub-21, ganan un mundial, debuta en primera y se va a Europa. Ese es el recorrido que hace un deportista que no tiene discapacidad. Aquellos que tenemos una discapacidad, para ser deportistas, primero tenemos que tener una discapacidad. Entonces, alguien puede nacer con la discapacidad o la va a adquirir a lo largo de su vida. Y acá cambia la historia, porque no viene un representante o un manager para ver cómo jugás, sino que accedemos al deporte desde el centro de rehabilitación. Y acá veo algún nombre ahí medio en el chat que reconozco, y en ese centro de rehabilitación te encontrás con algún profe que está medio loco y que piensa en el otro y genera jornadas infantos juveniles para chicos con discapacidad. Y uno va y practica y ahí te ve alguien y te invita a jugar a un club de personas con discapacidad y empezás a realizar el deporte y queda ahí, y queda ahí. Realmente, lamentablemente, la mirada social que hay sobre los deportistas con discapacidad no permiten que ese pibe llegue hacia Europa o a su, o a su, o a su oasis, a su sueño. Entonces, me parece que tenemos que ser responsables en toda esta cuestión, ¿sí? Favorecer todas estas situaciones que le permitan a nuestros alumnos o a las personas con discapacidad poder llegar al deporte y cada uno tener el Europa que yo les decía recién en relación a aquel que no tiene la discapacidad y que pueda llegar lo más lejos que pueda. Esa es mi realidad, esa es mi historia, ¿sí? Y lo que quería utilizar ahora en los últimos 8 minutos que nos quedan de esta charla es, si alguien quiere realizar alguna pregunta, invitar a que la puedan escribir por el chat y poder compartir diferentes miradas sobre lo que yo les fui contando o lo que ustedes tengan ganas de poder intercambiar conmigo. No sé qué les parece. ¿Alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta? ¿O escribirla por el chat? Hola, Gabriel. Buenas. Bueno, a este lo conozco, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Puedo preguntarte algo? Claro, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, yo hace tiempo que vengo escuchando que se habla de lo que es el deporte adaptado. Recién te escribí, pero bueno, se ve que te mandaron tantas preguntas que se pasó. Yo hace tiempo que estoy trabajando en el área de la discapacidad y veo que muchas veces se habla de deporte adaptado, del deporte adaptado y el deporte convencional. Sí. Y yo creo que mi manera de interpretarlo es que hablar de deporte adaptado y deporte convencional seguimos excluyendo, seguimos dividiendo. Por lo tanto, en mi opinión, que recién te preguntaba y no sé qué opinás, yo prefiero hablar de deportes para personas con discapacidad y deportes para personas sin discapacidad. O, te lo digo de otra manera, te puedo decir tenis de mesa, ¿sí? Y tenis de mesa para personas con discapacidad. Está el básquetbol y el básquetbol en silla de ruedas. Y de esa manera creo que no estamos, que de esa manera estamos incluyendo y no excluyendo. Y yo te hago una pregunta. Por ejemplo, en el tenis de mesa, que vos lo diferenciabas por tenis de mesa para personas sin discapacidad y para personas con discapacidad.
Sí. ¿Cómo lo llamás cuando juega una persona con discapacidad y una sin discapacidad en el mismo partido? Deporte inclusivo. Bien, bien. El tenis de mesa, Porque, perdóname, sí, sí, yo sé que sí, en tenis sé que hay personas con discapacidad que participan en, no sé si se llaman circuitos o campeonatos para personas sin discapacidad, ¿puede ser? exacto, claro. Sí. Bueno, por eso te quería decir, es eh, muchas veces creo que los que estamos en el ámbito, tratamos de encontrar las palabras justas para poder hablar de estas cuestiones, ¿no? Y a veces tiene que ver, o realmente la experiencia me dice que tiene que ver con lo que en realidad está sucediendo eh, en la situación específica, ¿sí? Esto de etiquetar realmente nos gusta todo. Etiquetamos la milanesa de pollo y la de carne para ponerla en el freezer y poder identificarla. Así que nos transversaliza en toda la vida. En cuanto al deporte para personas con discapacidad, es bastante complicado para mí y yo prefiero hablar de deporte, ¿sí? Lo que pasa Yo que también. Estoy totalmente de acuerdo. en este sentido traté de diferenciarlo como para poder hacer hincapié en pensar que las personas con discapacidad también pueden realizarlo. Por eso traté de graficarlo y sectorizarlo para que todos podamos tener consideración y hacer referencia, ponerle el foco al deporte para personas con discapacidad hoy. Pero yo realmente prefiero hablar de deporte, ¿sí? La particularidad que tienen los deportes es que, por ejemplo, en el básquet adaptado, vos no podés jugar un partido de 5 en silla contra 5 parados, porque habría muchísima diferencia. Entonces, necesariamente sí tenés que identificar cuando es para convencionales o cuando es para personas con discapacidad. Es Pero, un todo, deporte en silla de ruedas. pero más allá de todo eso, es deporte. Es deporte. Totalmente. Y ahí es Estoy totalmente de acuerdo. donde yo hablo de convivencia. Me parece que desde ahí radica. Mira, las legislaciones están. De hecho, hoy un deportista que gana una medalla en un Juego Olímpico o en un Juego Paralímpico va a volver y va a tener la misma beca considerado a nivel nacional por los planes estratégicos de apoyo, que el incentivo económico o el aporte económico sea el mismo, no distingue que uno tenga una discapacidad o no. Entonces, desde ese punto, la reglamentación está en aquel docente, en la mirada de la sociedad, poder lograr ver tanto al deportista con o deportista sin discapacidad en convivencia. Y que todos son deportistas y que todo a través de, uno por ahí necesita una reglamentación un poquito más específica, otro necesita ayornar un poquito más el terreno, el material, pero que todos puedan convivir. Me parece que todo pasa por ahí. Lo que pasa es que hoy Gabriel, ya te dejo, traté de recalcar que para los deportistas con discapacidad tenemos que hacer énfasis en tratar de no tapar una rampa, tratar de no usarle el baño y tratar de generar el apoyo necesario para que pueda lograrlo. ¿Sí? Listo, Maxi. Y gracias, Fer, por estar. gracias. Gracias, la verdad es que da ganas de seguir escuchando. Podemos estar un rato largo y mucho más, pero se viene la próxima disertación, ¿sí? Gracias a todos aquellos los que se sumaron a escucharte y gracias a vos, Gabriel, por haber disertado en nuestro primer congreso del deporte y la actividad física y la recreación. Asimismo, Gracias. invitamos a todos y a todas a participar en la siguiente charla que estará a cargo del licenciado Sebastián Klein, quien hablará sobre el derecho al juego en la infancia con autismo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, déjame saludar a todos y a todas las que estuvieron acá escuchándome. Fer, te adoro. Gracias por estar y un saludo a todos.